Hola, ¿cómo están? Yo soy el profesor Marcelo Santillán. Bienvenidos. Antes de comenzar, quiero pedirte que te suscribas al canal. ¡Empezamos! La palabra que va tanto en horizontales como en verticales, ¿no? Son temas de las que ya hemos visto, que tendrán que encontrar la palabra que va en cada uno de los casilleros, ¿no? Bueno, número 2, pasamos, ¿no? El metano es un gas, dice, sin olor ni color, que se produce por la descomposición de restos de plantas y animales. Está formado por 4 átomos de hidrógeno, la H le pone, y uno de carbono, la C, ¿no es cierto? Con dibujos creo mi propia molécula, ¿no? Bueno, vamos a dibujar a la molécula del metano. ¿Cuántos átomos tendrá la molécula del metano? O sea que aquí vamos a dibujar una sola molécula del metano, ¿no es cierto? Que es un gas. Está formado por 4 átomos de hidrógeno, entonces sería un átomo, 2 átomos, 3 átomos, 4 átomos. Y uno de carbono. Pongamos en el medio, ¿ya? Le unimos. Pongámosle este es como estaba en la tarea anterior. ¿Qué letra representa al hidrógeno? La H, ¿no es cierto? Pongámosle en el centro ya. Hidrógeno, 4 átomos de hidrógeno, ¿no es cierto? Y le pintan color verde, como nos indica en el libro, ¿no es cierto? ¿Y cuántos átomos de carbono? 1. El del centro sería carbono. ¿Qué color van a pintarle? Rojo, ¿no es cierto? Como ya nos indican los colores, ¿no? Bueno, pasamos a la número 3. En mi lonchera de mañana llevo a la escuela una mezcla alimenticia homogénea y otra heterogénea. Comparto mis mezclas con mis compañeros y compañeras. Aquí dibujemos, ¿ya? Usted puede dibujar, como ya vimos en la clase anterior, una mezcla homogénea y otra heterogénea. Como ya se explicó en la clase, usted podrá hacerlo, ¿no? Bueno, vamos a la captura de pantalla número 2, ¿no? Ponemos como título métodos y técnicas sencillas para la separación de mezclas. Luego tendrían que hacer un dibujito, pero no dibujen esto porque está muy complicado. Van a dibujar una mezcla homogénea y otra mezcla que sea heterogénea, ¿no? Después de hacer el dibujo hasta la mitad, ¿no es cierto? Va a ser el resumen de esto, lo que ha comprendido, ¿no? Bueno, yo voy a hacer una explicación un poquito más acerca de mezclas homogéneas y heterogéneas, ¿no? Acerca también de la materia. En esta parte vamos a recordar primeramente la materia. ¿Qué era la materia? Ayudémonos con el concepto. ¿Qué es? La materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa y volumen. ¿Cómo es? Pues de todas las formas, todos los colores, todos los tamaños. ¿Para qué sirve? Para todo lo que ustedes deseen. ¿Para qué sirve esta materia? Para escribir. ¿Este pizarrón para qué sirve esta materia? Pues también para escribir, ¿no es cierto? ¿Para qué sirve esta materia camiseta? Para ponerse, ¿no es cierto? Toda la materia que existe aquí nos sirve para todo, ¿no es cierto? ¿Para qué sirve? Ya saben. Bueno, vamos a hablar un poquito de la materia. La materia puede estar en 3 estados, ¿no? Hagamos aquí 1, 2 y 3. El primer estado se llama líquido. Pongamos 1, líquido. El segundo estado se llama sólido. Pongamos número 2. Y el tercer estado se llama gaseoso. La materia puede estar en 3 estados. Líquido, por ejemplo, este cafecito es líquido, ¿no es cierto? Líquido quiere decir que es así chuya, digamos, ya, como el agua. La materia puede estar sólido, como este borrador, está sólido, ¿no es cierto? Seco y duro, ¿no es cierto? Ese es sólido. Y la materia puede estar en gaseoso, por ejemplo, el aire. Aquí está el aire, ¿no es cierto? El aire es un gas. Hago una pregunta. Si habíamos dicho que la materia, para que algo sea materia, ¿no es cierto? Si algo es materia, tiene que tener peso, ¿no es cierto? Y tiene que tener volumen, ¿no es cierto? Habíamos hablado. Entonces, si esta agua, ¿no es cierto? Este café, ¿no es cierto? Es líquido, es materia, tiene que tener masa y volumen. La masa al peso. ¿Cuánto pesará esto? El volumen del agua
ya dependería del recipiente que lo contiene, en este caso cuánto hay en este vaso. El volumen sería todo lo que ocupa, ¿no? Sólido. Si algo es materia, ¿no es cierto? Está sólido, tiene que tener masa y volumen. La masa, ¿cuánto pesará esto? Tiene que tener peso. Volumen, pues ocupa este espacio, ¿no? Materia. Ahora, gaseoso, el aire. Si el aire también es materia, eso quiere decir, como habíamos dicho, debe tener masa y debe tener volumen. O sea que debe tener peso y debe tener volumen. A ver, les hago una pregunta. ¿El aire tiene peso? Piensen, por favor, un momento. A ver, contéstenme usted, así allá. ¿El aire tiene peso o no tiene peso? ¿Verdad que estamos diciendo que el aire también es un gas y es materia? ¿Respuestas? Hay dudas, ¿verdad? Pues el aire es materia, ocupa un lugar en el espacio, por ende tiene peso. Para demostrarlo, vamos a hacer un sencillo ejemplo, ¿no? Aquí tenemos dos llantas de carro, ¿ya? Nada más son así, digamos, llantas de carretería. Aquí tengo dos llantas de carro. Una llanta está sin aire, sin inflar, y otra llanta está bien inflada, metido bastante aire, ¿no? Por más que le metamos aquí bastante aire, si usted dice que el aire no pesa, esta llanta no debería pesar, pero le hago la pregunta. ¿Cuál pesará más? ¿La llanta sin aire o la llanta con aire? Ambas tendrían aire en sí, pero esta estaría lleno de aire a presión, ¿no es cierto? Si usted dice que el aire no pesa, pues ambos siempre tendrían que pesar lo mismo, pero pregunta, ¿ambas pesarán lo mismo? Respuesta, no. La llanta que tiene bastante aire a presión va a llegar a tener un peso más grande que la llanta que no tiene aire a presión, ¿no es cierto? Así podríamos demostrar de que el aire sí tiene peso. Otro ejemplo que podemos hacer acerca de que el gas tiene peso, haga la prueba en su casita, el tanque de gas vacío con el tanque de gas lleno. Eso quiere decir que el gas sí tiene peso, ¿no es cierto? Porque para darse cuenta que el tanque de gas que tiene está lleno, va metido a presión el gas, ¿no es cierto? Sí es pesado. Entonces, ahí surge otra pregunta. Va a decir, profe, si dice que el aire tiene peso, ¿por qué no nos aplasta pues el aire? En realidad, sí, el aire tiene peso y se llama presión atmosférica, pero nosotros no le sentimos, porque si ponemos aquí la mano, el aire estaría pesando sobre la mano. Pero también hay la misma presión por abajo de aire, ¿no es cierto? O sea que el peso del aire estaría así por arriba y así por desde abajo, ¿no es cierto? Por eso es lo que no sentimos. Pero en la realidad el aire sí ha tenido, el aire, ¿no es cierto? Es un gas, sí tiene peso. Hemos hecho las indicaciones para que hagan la prueba con el tanque de gas, ya hemos dicho, ¿no? Una vez explicado eso, vamos a pasar a hablar acerca de las mezclas, ¿no? Bueno, tenemos aquí dos mezclas. Aquí tengo agüita de café del desayuno. Bueno, no les digo, aquí tengo esta mezcla homogénea, ya hagan cuenta que no les avisé que tiene. Y aquí tengo una mezcla heterogénea. La mezcla homogénea habíamos dicho que no podemos ver los ingredientes. A ver ustedes, ¿pueden ver los ingredientes o los componentes? No pueden verlo. Les dije que era café, pero yo porque les avisé se dieron cuenta. Pero no saben que nomás tiene aquí, no podemos ver. A estas mezclas se les llama homogénea. En cambio, miren, tenemos chochos y no he tenido tostado, así que le puse aunque sea choclos por esta vez, ¿ya? Mezclamos a los chochos con el tostado sería, pero tenemos choclo nomás, ¿no? Esta mezcla se conoce como mezcla heterogénea, habíamos dicho, ¿no? ¿Qué es la mezcla heterogénea? Cuando sí podemos ver a sus componentes, ¿cierto? Sí podemos ver a sus ingredientes. Ahora estamos hablando de métodos y técnicas sencillas para la separación de mezclas. Bueno,
Esta mezcla yo le puedo separar, a ver, chochos para acá, vengan chochos para acá, y separamos para acá los chochitos, digo los chopitos, ¿no? Venga, vamos a separar la mezcla, nos separamos la mezcla. Separamos chochos acá, y separamos choclo a este lado, ¿no es cierto? En esta mezcla heterogénea sí se puede hacer la separación, ¿no es cierto?, de sus ingredientes o sus componentes, pero en esta mezcla homogénea podremos separar. Sí se podría separar, pero sería un poquito más difícil, ¿no es cierto? Eso vamos a hacer la comprensión la próxima clase, algunos métodos y técnicas para poder separar los ingredientes de esta mezcla homogénea. Como ya habíamos dicho, las mezclas heterogéneas sí serían fáciles de separar, pero las mezclas homogéneas ya no sería fácil de separar. ¿O creen que podría separar? A ver, separemos azúcar para acá, agua para acá, el café para acá. ¿Podremos? Estaría poco difícil, ¿no? Pero vamos a conocer algunas técnicas en la próxima clase, unas técnicas sencillas, como dice, de separación de mezclas. Eso es todo, chicos, y si les gustó el video, no olviden dejarme sus likes. Suscríbanse, comenten y compartan para más videos. Chao, chao.